semanas. Hoy, como les decía, es el primer encuentro y vamos a tener otros 3 que se van a desarrollar la semana próxima y las siguientes todos los días viernes. Para el encuentro de hoy tenemos previsto hablar sobre cannabis medicinal, sobre 2 temas que son de muchísima actualidad, como son, por un lado, la reciente sanción de la ley de cannabis medicinal y de cáñamo industrial, por un lado, y por otro lado, sobre el amparo vinculado a la prohibición de cannabis medicinal que llegó ante la Corte Suprema y que recientemente se hizo la audiencia ante ese tribunal. Para tratar estos temas tenemos 2 invitados, 2 expositores de lujo, que son Victoria Vaca Paunero, que es defensora oficial criminal y correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, la provincia de Buenos Aires, y a Pablo Ordóñez, que es defensor público oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de La Plata, también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada, sin más, Pablo, si quieres empezar. Bueno, buenísimo, muchas gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Bueno, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Como ya les adelantó Mauro, la idea de mi exposición es contar un poco cómo fue la participación de la Defensoría General de la Nación en la audiencia ante la Corte Suprema que tuvo lugar en el mes de abril. En sí, unas cuestiones relativamente básicas, iniciales, como para aportar mayor claridad, ya que no solo esta actividad es para los que pertenecemos al Ministerio Público de la Defensa, sino que también es una actividad abierta en la que contamos con participación de gente que no pertenece al Ministerio. Bueno, hacemos saber que en mi caso, yo soy titular de una defensoría de primera y segunda instancia que es multifuero. Al ser multifuero, nosotros no solo tenemos asistencias penales, sino que también tenemos asistencias civiles en todo lo que tenga que ver con lo federal. Y asimismo también tenemos no solo la función de defensa oficial, sino que también tenemos la función de ser asesor de aquellas personas menores, incapaces o vulnerables. Entonces, por lo menos en mi caso, lo que terminó pasando, por eso me terminó arrimando tanto el tema del cannabis medicinal, es que me encuentro participando como defensor o como asesor en la parte penal o en la parte civil en todos los casos que tengan lugar en la jurisdicción nuestra, que es muy amplia, porque la jurisdicción es la jurisdicción de primera instancia de La Plata, como así también en segunda instancia la jurisdicción de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes y Junín. Entonces, de un lado o del otro, ya sea en la parte penal, ante una persecución a una determinada persona que tenía un cultivo personal y se la persigue penalmente, o desde la función de defensor, haciendo una parte actora en la parte civil mediante el reclamo de el acceso al derecho a la salud por el autocultivo o por el acceso al cannabis medicinal, me encuentro en esta función de participación. Esta cuestión me llevó a llevar adelante, ya sea como defensor o como asesor, varios casos. Uno de ellos es uno de los que se encontraba en la corte. En aquel caso me encontraba como asesor. Pero el caso que llegó a la corte no fue el seleccionado, no fue el de La Plata, sino que fue un caso de Rosario, en el que unas madres que en su momento habían peticionado el autocultivo y el aceite para sus niños mediante un amparo junto con un letrado particular, lo peticionaron y la causa fue avanzando hasta que tuvo lugar en la Corte. Como fue de público conocimiento, la Corte, no solo con el cannabis medicinal, sino también con otros temas puntuales, decidió hacer una audiencia pública. El primer caso que hubo en el año fue la del derecho al olvido, el caso de Natalia De Negri, en el que pedía que los buscadores, o principalmente el buscador Google, deje de vincular su nombre con determinadas cosas que habían realizado en el pasado. La segunda audiencia fue la de cannabis medicinal. En dicho lugar tuvo participación la Defensoría General de la Nación, en la que participó emitiendo un dictamen final ante el caso en la audiencia pública,
como así también lo hizo el Procurador General interino, Casal. En el caso de la Defensoría General de la Nación, me tocó participar a mí junto con Mariana Grasso, que es defensora pública oficial a cargo de la unidad de corte de la Defensoría General de la Nación. Nosotros desde la Defensoría fuimos con determinados planteos bastante puntuales, teníamos una cantidad específica de tiempo, podíamos hablar nada más que 15 minutos en el marco de esta audiencia, y nos parecía que quizás era una buena oportunidad para que los ministros de la Corte se interioricen de determinados temas puntuales que quizás no eran digamos, los más comunes o los que por ahí nosotros entendíamos o habíamos tenido la información de que tanto las partes o los que fueron como amigos curiae iban a plantar. Nosotros lo que entendemos es que hoy estamos ante una situación bastante particular, que es que hubo muchísimos avances y bueno, como les va a ir contando Victoria, es un tema que está en constante crecimiento. ¿Por qué? Porque de hecho cambió mucho la situación hasta del propio caso que arribó a la Corte. Brevemente, estábamos hablando de que en 2017 tiene lugar la ley 27350, que es la ley de cannabis medicinal, pero después fue reglamentada por el aquel entonces Poder Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri, expresando que únicamente podrían llegar a tener acceso al cannabis medicinal aquellas personas que tengan epilepsia refractaria. Eso provocó una explosión de amparos. ¿Por qué? Porque las personas que claramente querían, necesitaban acceder al cannabis medicinal, pero no tenían epilepsia refractaria, sino algunas otras de las alrededor de 50 afecciones que se entiende que el uso del cannabis medicinal mejora la salud, querían accederlo y no lo lograban, empezaron a judicializar sus casos. Uno de esos casos fue el que llegó a la Corte, otro de esos casos fue el que nosotros desde la Defensoría representamos. Entonces, el tema empezó a crecer, 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 hasta que ya con Alberto Fernández de presidente se modificó esa reglamentación y entonces ya el acceso a la salud, el acceso al cannabis medicinal, ya no es únicamente para aquellas personas que tengan epilepsia refractaria, sino que pueden acceder todos. Ahora bien, ¿cómo pueden acceder todos mediante el autocultivo? Mediante la inscripción al ReproCam. El ReproCam es un registro, ¿está bien? Ok, todas estas cuestiones fueron provocando diferentes cambios y crecimientos y mutaciones. De hecho, hoy mi compañera Victoria les va a hablar de lo que pasó ayer. Entonces estamos en un tema en un constante crecimiento. Todas estas cuestiones provocaron que hasta tengamos que quizás señalar en el marco de la audiencia de corte que el tema no era abstracto, que necesitábamos que la corte se emita al respecto. ¿Por qué? Porque claramente podían pensarse que aquel planteo que habían hecho esas madres hoy ya no tenía sentido seguir tramitándolo, porque esas madres, por ejemplo, si quisieran, podrían anotarse en el ReproCam y autocultivar. Entonces, entre otras cuestiones, tuvimos que, con nuestros argumentos, explicarle a los ministros de Corte que como sociedad nosotros necesitamos que la Corte se expida al respecto. La Corte todavía no se expidió y estamos a la espera de que así lo haga. Todas estas cuestiones, todo este crecimiento, que en un momento no fue crecimiento, porque como dije, en el 2017 salió una ley, pero después con su reglamentación se retrocedió, hoy volvió a ser crecimiento, sigue en auge y sigue en expansión. Pero bien, ¿qué es lo que sucede? Nosotros teníamos a una parte actora representada por un letrado particular, un especialista en Derecho Constitucional, que entre sus argumentos lo que mencionaba era que no tiene que funcionar este registro del ReproCam, sino que tiene que haber una libertad de autocultivo y la parte actora lo asemejaba con lo que ocurrió con aquel trascendente fallo Arriola en el año 2008 en cuanto a lo que es una tenencia de estupefacientes con fines recreativos para consumo personal, privada e íntima, y expresaba que en ese tipo de situaciones no debería entrometerse el Estado. Y entonces habría que igualar esta cuestión y entonces entender que no debería por qué existir el ReproCam, porque ese autocultivo es para un consumo privado dentro de una casa. Contrariamente a lo que sucede en los juicios a los que nosotros por ahí desde el Ministerio Público de la Defensa estamos acostumbrados a acceder, a representar, a trabajar, en el que los jueces
no hacen preguntas puntuales que puedan llegar a demostrar cierto adelantamiento del criterio. En el marco de la audiencia pública, los ministros hicieron un montón de preguntas, y en ese montón de preguntas hasta quizás algunas nos permitían a nosotros empezar a sacar algún tipo de conclusión o sospecha o opinión personal de hacia dónde iban. Bueno, realmente era extremadamente interesante ver, no sé si tuvieron la suerte de ver la audiencia es pública, se lo buscan en YouTube, está, estos cruces. Y entre estos cruces, el ministro Maqueda le preguntaba al abogado particular, a Domingo Rondina, por qué él sostenía que el autocultivo tenía que tener esta semejanza con Arriola. Bueno, y Domingo Rondina lo que le contestó es, porque esta acción privada. Y la respuesta del ministro fue que en este caso él entendía que había una situación completamente distinta a lo que es Arriola, porque Arriola habla de no penalizar aquellos consumos recreativos que sean acciones privadas que no trasciendan a terceros. Y en este caso, las estadísticas demuestran que la gran mayoría de las personas que autocultivan con fines medicinales o que se inscriben en el ReproCam, sí son con un destino de un tercero. Y muchísimos de esos casos, como por ejemplo el caso que arribó a la Corte, esos terceros son menores de edad. Entonces, este caso entendía el ministro de la Corte que no podía, o que quizás no podía asemejarse, digamos, hablamos en quizás porque todavía no hubo una resolución, sino meramente estas conversaciones, discusiones desde un buen modo que se dieron en el marco de la audiencia. A lo que la parte actora le contestó diciendo que sí, bueno, que había una trascendencia, pero históricamente, mundialmente, estaría comprobado que no existe la muerte por sobredosis del consumo tanto medicinal como recreativo de la marihuana, y que entonces, por más que exista trascendencia de terceros, esa no sería una mala trascendencia a terceros, y que entonces él sí entendía que podía asemejarse la situación con Arreola, lo cual parece un punto muy interesante para analizar o no. Todavía estamos a la espera de ver qué resuelve la Corte, qué es lo que pasa con esta resolución en cuanto a si nosotros vamos a poder asemejar estos consumos con fines medicinales a los consumos propios con fines recreativos. Por cómo se dio la discusión, por lo menos en mi opinión personal, pareciera ser que por lo menos Maqueda tenía esta cuestión, porque después fue hasta bastante incisivo en las preguntas sobre eh, qué consecuencia mala puede llegar a tener. Y bueno, obviamente después se terminó explicando que en principio las consecuencias malas de haber son muy leves, meramente puede llevar a haber alguna diarrea o alguna mínima descomposición, pero no sería el caso de un problema que sería mucho más trascendente. Contrariamente, desde la Defensoría General de la Nación, lo que nosotros planteamos es que, sobre todo en el caso en particular en el que se hablaba de menores de edad, nosotros como Defensoría General de la Nación nos alejamos de esa postura de la parte actora, de esa no intervención por parte del Estado, de esa no necesidad de que exista un registro, sino que entendíamos que sobre todo en los casos de que son menores las personas que van a recibir, sí tiene que haber un registro, y de hecho nosotros propiciamos un mayor control del aceite que esa persona se le da. No solo un mayor control, sino también una necesidad de que el ReproCan, al momento de registrar a la persona y de autorizarla, hasta que quizás exista la posibilidad de que haya determinados o cursos obligatorios o aplicar un mayor sistema de controles del producto, lo cual no desconocemos que es extremadamente difícil de realizar, porque hasta hace unos días había 150.000 peticiones en todo el país de pedidos de registro para poder acceder al cannabis medicinalmente cultivo. Pero en el caso en particular, al haber una trascendencia a terceros menores de edad, sí nosotros desde la Defensoría entendíamos y entendemos que tiene que haber un control. Otro de los puntos bastante particulares que se dio en la audiencia fueron las preguntas que se le hicieron al representante del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué? Porque nosotros desde la Defensoría, sobre todo en esta función multifuero, recibimos muchas consultas y temores respecto a qué es lo que sucede con el plazo de
un año. ¿Por qué? Porque el ReproCan, en los casos que autoriza a las personas, autoriza por un año, como así también las autoriza a tener 9 plantas florecidas. Y nosotros lo que tenemos son muchísimas consultas respecto a ¿por qué un año? No puedo pedir más, es poco tiempo, ¿por qué no más plantas? Bueno, el representante del Ministerio de Salud aclaró que es por un año porque previo a tomar esa decisión, a establecer el plazo, se hizo una mesa de diálogo y se entendió que al hacerlo durante un año se podía tener un mayor control médico de la persona respecto a la cual se peticionó esa autorización. ¿Por qué? Porque eh, volver a tramitar y volver a tener la necesidad de que un médico vuelva a decir que esa persona sigue necesitando el autocultivo, es una especie de control. Esa fue una de las respuestas. Y la otra respuesta tuvo que ver con que la cantidad de plantas que se puede tener no está definida. Sí, lo que está definido es que tienen que ser 9 plantas florecidas. Entonces, en ese caso, la persona hasta quizás podría tener alguna planta más a la espera de que vayan floreciendo. Uno de los puntos que planteamos nosotros desde la Defensoría fue lo que sucede, está sucediendo y está latente de suceder en cuanto a qué es lo que sucede si una persona inscrita en el ReproCan, autorizada, termina teniendo una situación variable respecto a la autorización que tuvo. No sé, una persona que está autorizada tiene más de 9 plantas florecidas, o una persona que está autorizada y que tiene por ende permiso de circulación en la vía pública de hasta 40 gramos de flores, supongamos, o lleva más cantidad o tiene más plantas florecidas. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Bueno, claramente hoy estábamos ante una laguna porque la inscripción en el ReproCam no prevé sanciones administrativas en cuanto a si pasan alguna de estas situaciones, y entonces terminamos siempre recayendo en la ley penal, en la 23737, la cual para este tipo de situaciones, como todos sabemos, como todos estamos en este mundo, terminan siempre, por lo menos iniciándose bajo la concepción de el artículo 5º, que es la tenencia con fines de comercio, que tiene una pena de 4 a 15 años de prisión y por ende tiene una situación bastante extrema para aquella persona que únicamente lo que buscaba era acceder al derecho a la salud, sobre todo cuando vemos el espíritu de la ley 23737, lo que fue su debate parlamentario en 1989, vemos que claramente es una ley destinada a combatir el narcotráfico, y entonces una persona que está inscrita en el ReproCan y que tiene un acceso medicinal al cannabis podrá tener alguna falta quizás de las que nombramos, pero claramente no es un narcotraficante. Entonces, nosotros también ahí, digamos, entendemos y propiciamos y dijimos en nuestra parte que quizás lo que le faltaría es alguna sanción administrativa y no tener que siempre recaer en la sanción penal, sobre todo cuando estábamos hablando de una persona inscripta. Ahora bien, también lo que mencionamos es que el artículo 8 de la ley 27350, es decir, la del cannabis medicinal, habla de que la inscripción al registro es voluntaria, lo cual es bastante particular, que sería que es voluntaria, ¿no? Quizás llama la atención de que el artículo diga que uno puede elegir escribirse o no. El tema es que si vamos estrictamente a lo que dice la ley, entonces parecería que que la autorización sea voluntaria, conforme lo dice el artículo 8, provocaría que una persona que termine confirmando que dicho autocultivo era con fines medicinales, es decir, no recreativo, pero que haya elegido por X razones no inscribirse en el ReproCam, no debería ser sancionada por el régimen penal. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que la inscripción es voluntaria. Ahí en este punto, que fue nuestro planteo, tuvimos digamos, siempre estamos hablando en términos técnicos desde los buenos formalismos, ¿no? Cruces con el Procurador General Interino, Casal, porque él en su planteo mencionaba que el autocultivo le dio su visto bueno, tiene que continuar, habla del derecho a la salud, pero que el autocultivo es una prohibición autorizada. Es decir, seguimos hablando de la ley penal, prohibición, que por estar inscrito en el ReproCan está autorizada.
Nosotros claramente desde el Ministerio Público de la Defensa pudimos contestarlo esto, digamos, lo pudimos contestar porque la audiencia fue un día miércoles y el lunes hubo que hacer la presentación por escrito, por ende nosotros llegamos al miércoles sabiendo qué iba a decir el procurador, o por lo menos entendiendo por dónde iba a ir, digamos, si no se apegaba a la letra de la presentación que había hecho en su dictamen. Lo que nosotros mencionamos es que este juego de palabras de prohibición autorizada no era una cuestión menor, porque estamos ante una situación bastante particular. Si uno dice que la ley 27350 habilita el autocultivo con fines medicinales, voluntario o no voluntario, eso lo vamos a ver después. ¿Por qué la ley 23737 tiene que valer más que la 27350? No tiene ninguna lógica. ¿Por qué es una prohibición autorizada si tenemos dos leyes autorizando? No se entiende por qué una vale más que la otra, por eso no se entiende por qué la visión del procurador, diga lo que diga la 27350 en cuanto a su redacción, ya tenemos dos situaciones autorizadas. Ante dos situaciones autorizadas no tiene por qué valer una más que la otra. Pero sumado a eso, esta prohibición autorizada es lo que nos termina haciendo que el cannabis medicinal termina cayendo en la ley penal. Nosotros lo que tenemos que buscar, lo que intentamos manifestar desde el Ministerio Público de la Defensa, es que nosotros lo que tenemos que hacer es que a partir de la 27350, a partir de la ley penal y a partir de todo lo que les va a contar Victoria, lo que pasó ayer, entender que el autocultivo con fines medicinales hoy está regulado, y si hay algún tipo de inconveniente, será un inconveniente administrativo, no va a ser un inconveniente penal, siempre y cuando sigamos hablando con estos fines medicinales. Y esta visión de Casal en cuanto a prohibiciones autorizadas nos sigue haciendo pensar en que está latente el mundo penal, en que no es tan claro que sea un derecho a la salud, y estas cuestiones parecen muy lindas para debatirlas, pero en la realidad son muy crudas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen estas cuestiones de considerar una prohibición autorizada? Alejar a la gente. Pensemos en una persona que tiene un familiar, un menor, un allegado que tiene algún tipo de situación que amerita poder acceder al cannabis medicinal para mejorar su vida diaria. Claramente se escucha hablar de la ley penal latente, 4 o 15 años de prisión, caída en el sistema penal, prisiones preventivas, penas que no habilitan penas en suspenso. ¿Qué va a decir? Me inscribo en el ReproCan, le aviso al Estado que estoy haciendo esto. Uno. Otro debate es, ¿realmente voy a consumir esta cuestión inscripto o no inscripto? Que ante cualquier falencia, ante la falencia de una planta más, una planta menos, un traslado de la medicina, porque estamos hablando que esto es una medicina, entonces hoy por hoy la gente se asombra cuando dice: uy, hubo un Instagramer que subió al avión y en el avión mostró que tenía un frasquito con flores. Bueno, pensemos que cuando yo subo al avión con mis hijas, llevo ibuprofeno. Si estamos hablando que una persona lleva una medicación, ¿por qué no pensar que el cannabis medicinal es una medicación y que tiene que ser trasladada con esa persona, ¿no? Empecemos a sacarnos ese chip. Y cuanto más nos lo saquemos, más lejos vamos a estar del mundo penal. Mundo penal que, insisto, aleja a las personas de empezar a acercarse por ese temor. Y ese temor no es un temor menor. ¿Por qué? Porque las aleja y ese alejamiento provoca que se agrave cada vez más el derecho a la salud de esa persona, que esa persona o directamente nunca termine accediendo al cannabis medicinal por ese temor, o hasta termina accediendo más tarde, demore, y estamos hablando de una demora que provoca retrasos en mejoras de salud, lo cual está lejos de ser un tema menor. Entonces, esa concepción de prohibiciones autorizadas, de una medida justificada, tenemos que transformarla y empezar a pensar en que hoy el cannabis medicinal se encuentra regulado, es una medicina, claramente es un acceso a la salud, y el mundo penal no tiene que entrometerse. El tema es que, bueno, no se entromete en el mundo penal. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? No sabemos, porque no hay una sanción administrativa prevista. Pero bueno, estamos a la espera de ver qué puede llegar a resolver la Corte en esta audiencia pública y ver cómo empieza, como les decía, este mundo viejísimo, porque está acreditado que desde hace 5.000 años en Chile se usaba el cannabis medicinal, pero que a su vez es nuevo, porque por lo menos nosotros en Argentina tenemos desde el 2017 una ley, que si yo les digo está el 2017, y está pero no está, porque como les decía y como les va a explicar Victoria, está cambiando todo el tiempo. Digamos,
creció, retrocedió, volvió a crecer. Ahora veremos cómo va a explicar Victoria lo que está pasando con el día de ayer con la ley industrial. Está en completo auge y movimiento. Y estos movimientos son justamente los que nosotros, desde el Ministerio, tenemos que salir a luchar. Y salir a luchar pensándolos como que estamos hablando de una medicina y de un derecho a la salud. Sacar esa concepción que hay de prohibiciones autorizadas, con mayores controles, estas ideas. Me pasó estar dando la semana pasada un curso sobre cannabis medicinal en la Asociación de Magistrados, y que un juez federal me preguntaba qué opinaba respecto a si el listado de personas inscritas en el ReproCam se le otorgue al juez federal de la jurisdicción. Es decir, que el juez federal de la jurisdicción sepa en su jurisdicción quién autocultiva. Me lo preguntó con una completa buena predisposición, ¿no? Pero imaginemos lo que estamos hablando. Es como que yo tenga que avisarle al juez federal de mi jurisdicción qué medicación tomo, ¿no? Hay una concepción bastante particular en cuanto a qué es lo que está pasando, y la intención de analizarlo conjuntamente con el mundo penal. Y nosotros tenemos que salir de esa órbita, tenemos que salir de esa idea de decir es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Como teníamos la 23737 que habla de penal, tenemos la 27350 que habla de una medicación, y no vale una más que la otra, valen lo mismo. Y entonces, si valen lo mismo, una no priva sobre la otra y hablan de cosas distintas. Sí es cierto que estamos ante una situación en la que tenemos un Estado que no quiso meterse en la discusión del consumo recreativo, y que todo el tiempo habla que estos avances son hacia el consumo medicinal, y que a futuro, o a las personas inscritas en el ReproCam, puede llegar a ser difícil realmente saber si esa persona con su propio autocultivo termina teniendo, aparte del fin medicinal, un fin recreativo. Eso es otra discusión, pero claramente lo que tenemos que salir es de la duda en cuanto a si estamos ante la ley penal o un posible narcotraficante. Cuando nosotros, del Ministerio Público de la Defensa, empezamos a ver una situación médica, tenemos que seguirlo por la línea médica, lo cual eso es el punto que nosotros desde la Defensoría planteamos y intentamos dejar en completa en evidencia en el marco de la audiencia de corte. Y los que nos termina pasando, sobre todo en un caso como el mío, que al ser multifuero termino teniendo esta doble función y teniendo charlas constantes con aquellas personas que han tenido causas penales iniciadas por autocultivar, que de hecho, más allá de pertenecer al sistema federal de la provincia de Buenos Aires, fue bastante particular lo que pasó con el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en el que tuvo que sacar una resolución informándoles y avisándoles y recordándoles a la policía de la provincia de Buenos Aires que, previo a realizar un determinado allanamiento en una vivienda, corroboren si esa persona estaba o no estaba inscripta en el ReproCam. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando que la policía ingresaba a determinados domicilios, allanaba, arrancaba las plantas, y después, cuando el proceso se judicializaba, se tomaba conocimiento de que esa persona estaba inscrita en el ReproCam. Lo cual es un dato no menor. ¿Por qué? Porque ese arranque de las plantas, esos días en mal estado, días, meses, ¿qué provoca? Provoca el fallecimiento de esas plantas. Y esas plantas, eh, hasta podríamos llegar a considerar que dejaron de ser plantas, son medicina. Entonces, no solo estamos dejando a una persona sin su medicina, sino que estábamos tratando como delincuente a una persona que lo único que quería era acceder a la salud, ya sea para sí o para un tercero. Entonces, está tan en auge que están pasando estas cosas, es decir, que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires le recuerde a la policía que, previo a allanar, tiene que fijarse si esa persona está o no está inscrita en el ReproCam. Por ende, y para no quitarles más tiempo, y sobre todo quitarles más tiempo a Victoria, por acá los dejo. Quedo a la espera de las preguntas que nos quieran hacer cuando termine la exposición de mi compañera.
Y bueno, espero que les haya servido como para por lo menos irse con la idea en la cabeza de que cuando hablamos de cannabis medicinal hablamos de un acceso a la salud y no estamos hablando de la ley 23737, que es la de estupefacientes. Bueno, los dejo, todo tuyo, Vicky. Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Muy claro. Para los que te escuchamos en la corte también fue muy claro en ese momento. Pero bueno, vengo a tratar de, en poco tiempo, dar un pantallazo sobre, hace un rato se los contaba a los organizadores, sobre el matete normativo en el que estamos insertos y que, en mi opinión, como defensora, va a redundar en una serie de conflictos que siempre van a impactar en la gente con mayor vulneración de derechos. Entonces, necesariamente somos los defensores y las defensoras los que tenemos que conocer esta cuestión y la evolución legislativa que viene teniendo, porque somos los que vamos a tener que defenderlos y defenderlas frente a esta postura como la que explicaba Pablo, que tiene la Procuración General, que es contraria, digamos, a la lógica constitucional de que está todo permitido salvo lo que está expresamente prohibido. Argentina está incluida dentro del Sistema Internacional de Fiscalización y Control de Estupefacientes, como ustedes bien saben, ese sistema de 3 convenciones y tratados que empezaron en el año 61 y terminaron con el Convenio contra el Tráfico Ilícito de 1988. En ese sistema internacional, que es la base del sistema farmacéutico y del sistema médico, digamos, a nivel mundial, porque es el sistema de control y fiscalización de todas las sustancias útiles para la medicina y útiles en investigación científica con fines medicinales, dentro de ese sistema está, desde la Convención Única y en las respectivas ampliaciones, la lista de sustancias controladas o fiscalizadas por el sistema y también cuáles son los usos lícitos reconocidos en el mundo para esas sustancias. El cannabis dentro de esa lista tiene 3 maneras de verse o relación a este sistema. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta para entender la estructura normativa que tenemos en nuestro país. Lo que son usos industriales de la planta de cannabis, o sea, usos que no van a tener efecto en la salud, para que se entienda uso industrial, es lo que se llama cáñamo, y es la planta de cannabis que se cultiva para hacer remeras, biocombustibles, bioplásticos, o sea, otros papel, solventes, materiales de construcción, bueno, 25.000 usos hay. Eso está excluido, ese tipo de cultivos con ese fin están excluidos del sistema de fiscalización y control desde el artículo 28, inciso segundo, de la primera convención de 61. O sea que eso hay que entender que queda fuera del sistema de control. Y dentro del sistema, lo que se controla son los usos lícitos de las sustancias. Es decir, el cannabis entra como sustancia psicotrópica con único fin lícito, el de investigación científica y uso médico. Todo otro uso, lo que se llama uso recreativo, uso adulto, es considerado para este sistema uso ilícito y se considera que es un uso que genera o pone en riesgo la salud pública. Entendido así, lo que los países pueden regular dentro de su legislación interna solamente son los usos lícitos. Y también pueden regular el cáñamo porque es un tema, o sea, ajeno al sistema de control. Pero, en principio, para respetar ese sistema de control y fiscalización, no pueden regular el uso con otro fin, digamos, que no sea médico o científico. ¿Hay países fuera de esta lógica? Sí, Uruguay, Canadá, tienen regulaciones diferentes. Es muy largo de explicar ahora, pero básicamente están fuera, o sea, se corrieron de la lógica de las convenciones. Hay ahí una cuestión también de decisión política que Argentina no adoptó. ¿Nuestro país qué tiene? Tiene leyes administrativas ya desde la década del 60 que regulan los psicotrópicos y cómo tienen que ser producidos, vendidos, transportados, recetados y adquiridos por las personas. El cannabis, como estuvo hasta hace muy poco tiempo, además de la lista 1 de sustancias controladas, en la lista 4 de sustancias tóxicas, no estaba incluido dentro de esas regulaciones administrativas. Y pasa a estarlo en el año 2017 con la sanción de la ley 27.350 de cannabis medicinal. Esa ley lo que hace es reconoce el uso ilícito del cannabis en favor de la salud, pero dentro de la lógica prohibicionista que hay, que atraviesa toda la concepción sobre la planta de cannabis, deja de una manera muy restrictiva lo que es la producción de derivados de cannabis para uso medicinal.
Porque lo que la ley hace es que permite al Estado o habilita al Estado para producir y luego permite, a través de una manera muy compleja, porque es a través de un registro que figura en el artículo 8, pero que además se crea luego vía reglamentaria, con el decreto 883 del 20 y la resolución 800 del 2021 del Ministerio de Salud de la Nación, y su modificatoria de este año, para que sepan, para que estén bien al tanto, 781 del 2022, crea el ReproCan. O sea, las personas, digamos, dentro de la lógica de la ley de cannabis medicinal, tienen dos maneras, o tres, para que se entienda, de obtener un derivado de cannabis medicinal cuando lo necesitan. O lo autocultivan, o se los cultiva un cultivador solidario o cultivadora solidaria que se los done, no venda, o lo adquieren a través de las vías habilitadas por ANMAT, esto es, o por importación, o los dos productos que ANMAT hasta ahora habilitó para venta en farmacias, que están indicados solamente para epilepsia refractaria. Uno se llama Cambis, del laboratorio Lea, y el otro se llama Combupidiol, del laboratorio Aleph. O lo obtiene de una ONG, que no es cualquier ONG tampoco, sino las pocas, menos de 10, que están inscritas en el SISA, en el Sistema de Información Sanitaria del Ministerio de Salud, y que están habilitadas como para ser inscritas en el ReproCan. Entonces, reitero, las tres vías de acceso es, o se compran los productos, en el caso de epilepsia refractaria, o se importan a precio dólar y con la pelea constante con la obra social y la judicialización de todos los amparos, o sea, toda la parte de amparos, porque las obras sociales son reticentes. O se cultiva y se producen los extractos, o se recurre a alguna de las ONG habilitadas para cultivar y abastecer pacientes según la modificación más reciente del ReproCan. Pero lo que no hay es un sistema privado produciendo medicamentos o un sistema público produciéndolos para la venta. Lo que viene produciendo el sector público, o sea, que básicamente son estados provinciales, en general asociados con algún inversor privado, desde el año 2018 para acá, son todos cultivos de investigación. Y solamente la provincia de Santa Fe y la provincia de Jujuy tienen un producto que están entregando en hospitales para casos muy puntuales, limitado en su contenido en cuanto al tipo de cannabinoides que producen, y limitado en la cantidad de pacientes que asisten, pero no lo pueden comercializar fuera de sus provincias. Esto lo que ha generado estas limitaciones y esto de dejar todo en manos del Estado y dejar librado al Estado la producción y el abastecimiento de 45 patologías o más de 45 patologías, y la cantidad de pacientes, de usuarios medicinales que hay en Argentina, que se estima que puede llegar a ser cercana al 1.000.000, lo que ha generado es un crecimiento exponencial del mercado ilícito, pero no del mercado ilícito de cogollos o de porro, para que se entienda, sino de aceites, de productos que dicen ser medicinales. Hay una proliferación tremenda de mercado ilegal de productos caseros, y una situación muy compleja para los pacientes, porque es muy difícil saber cuáles son realmente, primero, cuáles tienen realmente cannabis, segundo, cuáles tienen una composición medianamente, o sea, que se les informe, tercero, si esos productos tienen trazabilidad, si no están contaminados, si son lo que dicen ser, o si se los vuelve a adquirir a la misma persona o a la misma vendedor, sea el mismo tipo de derivado que me sirvió, digamos, en mi tratamiento la primera vez que compré o la vez anterior que compré. Con lo cual el Estado lo que está haciendo, lo que hizo con esto es, por un lado, reconoce el derecho de las personas a acceder a cannabis medicinal y modifica el paradigma prohibicionista, digamos, que rige sobre la marihuana que nos atraviesa a partir de la ley 23737, pero por otro lado no termina de garantizarle los derechos a los pacientes, a la totalidad de los pacientes que los requieren. Ni tampoco le garantiza condiciones de acompañamiento al sistema médico, porque si el médico no sabe qué te receta ni dónde lo vas a sacar, es difícil que te pueda acompañar. Requiere todo un esfuerzo extra del sistema de salud para acompañar a un paciente que viene con un producto casero del cual se desconoce absolutamente el origen o el contenido. ¿Qué hace el movimiento canábico y especialmente las ONGs que vienen trabajando
muy organizadamente ya hace muchos años, primero peleando la sanción de la ley y luego acompañando pacientes. Bueno, se han vestido de Estado y han acompañado ahí donde el Estado no estaba. Entonces ustedes van a ver que hoy hay 14 o 15 lugares en universidades nacionales para testear derivados, extractos de cannabis y saber mediante cromatografías por lo menos qué tienen, qué cannabinoides tienen, que hay muchísimas ONG enseñando buenas prácticas de cultivo orgánico, dando cursos de extracciones para que la gente los pueda ser preparados de forma con asepsia, digamos, y de forma que no haya riesgo en la salud. O hay ONGs enseñando a producir esquejes, o sea, todo lo que el Estado hoy no lo está haciendo, lo vienen haciendo las ONG. Entonces el reclamo de que se abriera al sector privado también la posibilidad de producir y comercializar es un reclamo del propio sistema, ya tanto de los pacientes como de las ONG que están colaborando. Y es por eso que se sancionó el 5 de mayo de este año el marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Se publicó ayer en el boletín oficial, la ley es la 27.669, 27669, es la ley complementaria de la 27.350, que la complementa y modifica un único artículo al que ahora voy a hacer referencia. ¿Qué es lo que es? Esta es una ley de producción, para que se entienda bien claro. No es una ley de acceso, no es una ley de salud, y la autoridad de aplicación de esa ley no es el Ministerio de Salud. Es una ley de producción en términos comerciales, y es una ley que regula toda la cadena productiva, desde la siembra al cultivo hasta la puesta en el comercio o la exportación incluso de los productos. ¿De qué productos? Bueno, de todos los que sean de uso medicinal, que eventualmente también incluirá el uso medicinal no humano, o sea, el uso veterinario, y de todo lo que es la cadena del cáñamo industrial, que en nuestro país desapareció. Argentina era productor de cáñamo industrial, y desaparece toda la cadena productiva en la década del 70 porque la dictadura lo prohíbe con una ley, con un decreto ley, en el año 77, y luego se dedica a encarcelar a los gerentes de las empresas que seguían produciendo cáñamo. Entonces, erradica el cultivo de cáñamo a Argentina. Esta ley viene a saldar esa deuda, le devuelve al país la posibilidad de producir cáñamo industrial. Recién está empezando primero a intentar registrarse las primeras genéticas, o sea, las primeras semillas de cáñamo industrial, o sea que hoy todavía no tenemos producción de cáñamo industrial en Argentina, pero esta ley lo que hace, y esto es importante que lo sepan de entrada, en sus artículos 2 y 3 define, o sea, crea la categoría jurídica cáñamo industrial, la define como aquella planta de cannabis cuyo contenido, planta de componentes de la planta y derivados, cuyo contenido del componente químico tetrahidrocannabinol o THC sea menor a un límite previsto por la ley. O sea que cáñamo es lo que es la planta de cannabis con X cantidad de THC hacia abajo. Y lo que tenga, la misma planta, pero que tenga una determinada cantidad de THC para arriba, va a ser considerado cannabis psicoactivo, según los artículos de la ley. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque el cáñamo, en el artículo 3º, también en el segundo, de las dos maneras, es excluido de la ley de estupefacientes. Expresamente, esta ley lo legaliza. Entonces, el cáñamo va a ser legal. Y esto quiere decir que si ustedes en 1 año o 2 años pueden llegar a ir por una ruta cualquiera y ver un cultivo gigante de plantas de marihuana, que en realidad son cáñamo. Por supuesto que no, lo que van a ver son unas plantas cultivadas tipo caña, o sea, literalmente, y no van a ver un cultivo destinado a la producción de flores. O sea, porque el cáñamo se cultiva diferente, porque lo que se trata de obtener del cáñamo no es la flor principalmente, sino otras partes de la planta. Pero lo cierto es que si uno lo mira, es un cultivo de plantas de 3 metros de marihuana. Y sin embargo, vamos a estar hablando de cultivos lícitos, porque están excluidos en este artículo de la ley de estupefacientes, y porque además su fin va a ser industrial. Y por supuesto que no se puede considerar que una planta para hacer una fibra y producir ropa pueda generar un riesgo en la salud pública, ni mucho menos. Entonces, esto por un lado para entender como abogados, que no todo cultivo de planta de cannabis va a seguir incluido en la ley penal.
Las semillas, partes de la planta y cultivos destinados a los usos industriales y considerados cáñamo por respetar el límite que va a fijar la reglamentación de nivel de THC, va a quedar excluido. A diferencia de otros países, acá se dejó para la reglamentación ese límite de THC. Pero Uruguay tiene el 1%, para que ustedes tengan un parámetro que sería bastante razonable en nuestro país. Lo que esté por debajo del 1 va a ser cáñamo y por encima cannabis psicoactivo. ¿Cómo se mide? Se mide en las hojas de las plantas. O sea, el cultivador, el productor va a declarar en el estado que va a producir cáñamo, va a declarar con qué semillas va a cultivar ese cáñamo y luego va a haber una inspección del estado para constatar que una vez que esa semilla es plantín, en esa hoja cuando se mide el THC, este sea inferior al 1%. Para que ustedes entiendan cómo funciona. Argentina no está inventando nada, así funciona el cáñamo en el mundo. Y lo tienen, son productores prácticamente todos los países que tienen condiciones climáticas para hacerlo. ¿Qué pasa con el cannabis medicinal o psicoactivo? Bueno, la producción y toda la cadena productiva del cannabis medicinal, independientemente del nivel de THC que tenga, va a ser legal en tanto esté autorizado, o sea, no va a quedar en la ley penal en tanto esté autorizado por la autoridad federal. Y acá vamos a quién es la autoridad de aplicación de esta norma. La ley 27669 crea una agencia federal de control y regulación de toda la cadena productiva del cannabis y cáñamo. La agencia se llama ARICAME, así, textual. Les quiero leer el nombre exactamente porque es complicado, pero es ARICAME con doble C. Y es Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. Ese es el nombre exacto. La ARICAME es una agencia federal en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. Acuérdense esto, no es salud, es producción. Tiene un directorio integrado por 5 representantes de ministerios. La presidencia es del Ministerio de Desarrollo Productivo. La vicepresidencia es del Ministerio de Salud, porque la mayoría de los productos, digamos, que se van a hacer son, en definitiva, productos que van a tener impacto en salud, o pueden ser alimenticios también. Y ahí está el Ministerio de Salud interviniendo. También hay en el directorio un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se trata de una agroindustria, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque acá hay mucha cuestión tecnológica invertida y que va a atravesar toda la evolución de esta cadena productiva, y por último, una persona representante del Ministerio de Seguridad. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y porque el Ministerio de Seguridad es, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, el ministerio que da cuentas a los organismos internacionales de fiscalización y control y a los organismos que se relacionan con cuestiones de narcotráfico, da cuenta de lo que hace Argentina, puertas adentro, con ciertas sustancias. En esa lógica es que está sentado alguien del Ministerio de Seguridad. La necesidad de crear una agencia en general es porque en todos los países que tienen regulada la producción de medicamentos con sustancias psicotrópicas existen agencias o sistemas de control desde el Estado federal, muy estrictos. Nuestro país, además, como la ley penal es una ley nacional, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene leyes estaduales, se requiere una agencia a la vez del Estado federal que puede impactar, digamos, en lo que es política de drogas a nivel nacional. La ARICAME tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, pero además tiene un consejo federal conformado por representantes de cada una de las provincias, otro de la nación y otro de la ciudad autónoma. Esa es la parte federal, digamos, que tiene. Tiene también un consejo consultivo honorario que se va a conformar por personas que van a ir ad honorem simplemente en calidad de asesores, ¿no? Pero ad honorem, para que se entienda. La agencia va a otorgar licencias o autorizaciones administrativas según el caso. Esto es, toda persona que quiera integrar la cadena productiva del cannabis o cáñamo industrial va a tener que ir a la agencia a pedir un permiso. Y depende lo que quiera hacer, dónde lo quiera hacer, cómo lo quiera hacer, es el tipo de licencia o el tipo de permiso que se le va a otorgar. Lo que es cáñamo industrial va a tener autorizaciones simplificadas. Lo que es cannabis medicinal va a tener sistema de licencias mucho más estricto. La ley prevé, además, en sus artículos 10 y 12, expresamente, un sistema de promoción o régimen especial diferenciado para los pequeños y medianos productores agrícolas y para todo lo que sea
en favor del desarrollo de economías regionales. Y también exige que la agencia, al momento de otorgar permisos y licencias, tenga en cuenta los criterios de distribución federal, la perspectiva de género y la inclusión en diversidad. Lo tiene en cuenta esto porque se sabe que la guerra contra las drogas impacta diferencialmente o de manera más grave en ciertos colectivos sociales por cuestiones de género. Entonces, esta es como una lógica un poquito en ese sentido reparatoria, si se quiere, y se prevé que los pequeños productores, las pequeñas economías regionales, y por ahí mujeres o colectivos con diversidad en términos de género puedan tener acceso mediante apoyos técnicos, mediante regímenes simplificados, mediante tarifas sociales, para la obtención de licencias o permisos para intervenir en la cadena de producción. La agencia esta además interactúa y coordina y convenia con, esto es importante que ustedes lo sepan, Instituto Nacional de la Semilla para todo lo que es la aplicación de la Ley 20.247 de creaciones fitogenéticas y semillas, que hoy es la autoridad de aplicación de todo el régimen de semillas para producción comercial, exportación e importación en nuestro país. Con el ANMAT, que es la entidad dentro del Ministerio de Salud que habilita los productos medicinales e incluso cosméticos y productos comestibles. Fundamental, entonces, por más que yo quiera hacer cannabis medicinal, si ANMAT no me habilita mi producto al final, por más licencia que tenga del ARICAME, mi producto no va a poder estar en una farmacia, para que se entienda. Entonces la ARICAME convenia o trabaja coordinadamente con ANMAT para que los productos que se habilitan en la cadena productiva finalmente la ANMAT los pueda aprobar, o que los requisitos que la ANMAT va a pedir los tengan los productores de antemano para poder cumplirlos, como hoy pasa con la industria farmacéutica en cualquier otro caso. También la ARICAME coordina con el ANLAP, porque esta ley también le abre al sector público la posibilidad de producir en forma comercial. La ANLAP es la red de laboratorios públicos. También coordina con los organismos de control financiero y tributario, como es AFIP, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, etcétera, porque este es un nicho que, como la sustancia que abarca es una sustancia estupefaciente, es difícil el tema del contralor financiero y la intervención bancarizada de las actividades de esta cadena productiva. Y esto es un problema que ya tuvieron en Uruguay cuando legalizaron, ya tuvo Canadá, y Argentina está intentando prevenir por adelantado, porque es un obstáculo para que se hagan, digamos, se desarrolle el sector productivo de manera normal. También se va a trabajar con la UIF, ¿no? Por supuesto, ahí hay informes sobre lavado, también, bueno, como cualquier otra actividad productiva, solo que acá estamos hablando de una sustancia que siempre tiene como un halo de sospecha. Entonces, también esta agencia coordina con el INTI, con el INTA, con SENASA para la habilitación, para todo lo que es sanidad, controles fitosanitarios y sanidad animal, porque SENASA habilita lo que es producto veterinario. Y creo que no me estoy olvidando de ningún otro organismo, pero básicamente coordina con todos los organismos de otros ministerios y del sector público que de cualquier manera puedan intervenir en alguna de los eslabones de la cadena productiva o incluso en la aprobación o desarrollo de los productos finales. La ley tiene también una modificación, modifica la ley de cannabis medicinal en el artículo 6º porque incluye la posibilidad de que el sector privado sea proveedor del Estado. La ley 27.350 decía que el Estado, cuando necesitaba aprovisionarse de insumos críticos para brindar al programa de cannabis medicinal, lo iba a hacer a partir de productos estatales. Bueno, esta ley modifica ese artículo 6º y abre la posibilidad del sector privado también de ser proveedor del Estado. Tiene también un capítulo especial sobre el impulso del desarrollo de la innovación tecnológica y la investigación científica, e incorpora a las universidades nacionales, porque la ley anterior solo hablaba de INTA y CONICET, ahora se incorporan las universidades nacionales y otros organismos de investigación científica, laboratorios, que pudieran ponerse a desarrollar o a mejorar cuestiones relacionadas con esta industria. Y tiene, y esto es importante, Pablo hizo referencia a esto, a partir de su artículo 15, un régimen de sanciones administrativas. Muy importante, porque no cualquier infracción a este régimen, a este marco regulatorio, importa un delito, ni es así como debe ser leído. Hay un régimen de sanciones administrativas que tiene la posibilidad de imponer inhabilitaciones, multas, caducidades de licencias, suspensiones de licencias, para quienes incumplan, o sea, quienes están haciendo algo de buena fe, pero por algún motivo incumplen el régimen. E incluso se prevé
como sanción la caducidad, por supuesto con sumario administrativo, previo sumario administrativo, con todos los derechos de defensa como corresponde. Se prevé la caducidad para los casos de las personas o empresas que tengan una licencia y no la exploten. Porque esto se trata de evitar, digamos, algún tipo de manoseo con las licencias o especulación con las licencias. Me resta aclarar algo muy importante, que es que hay una intervención fuerte prevista en el artículo 10 para lo que es el INAES, el Instituto Nacional de Cooperativismo y Asociativismo Social, creo que se llama así, que es el ente, digamos, que va a acompañar a lo que son las pequeñas cooperativas en todo el país para poder incorporarse a este nuevo sector productivo. Y también un régimen específico de adecuación a la norma para todas las ONG, que son las que vienen dando la lucha por el cannabis medicinal y acompañando a los pacientes con el saquito del Estado, haciendo de cuenta que son el Estado, para que de esas ONG, las que quieran ser productoras de cannabis medicinal o de cáñamo, puedan incorporarse a este sistema. Porque sabemos, como suele pasar, y no es un problema jurídico ese, que digamos, las grandes industrias están en manos de grandes empresas. Entonces, para darle lugar a los que pusieron el cuerpo realmente y pusieron en riesgo su vida, su libertad y su salud, para la legalización de este sector productivo, tengan por lo menos las mismas posibilidades de participar y de ganarse la vida en alguna de los eslabones de la cadena del sector. Entonces, si el Estado no está ahí acompañando con el INAES, con tarifas sociales, con sistemas de apoyos técnicos para la adecuación normativa, los pequeñísimos productores, los que hoy son ONGs, los que vienen produciendo en los barrios como pueden, no van a estar en condiciones de adecuarse y van a quedar dentro de este sistema ilícito que siempre está con la espada de Damocles de la criminalización. El Estado tiene a partir de hoy 180 días corridos para reglamentar esta nueva ley, y me resta decir que prevé expresamente que todo litigio o toda cuestión litigiosa derivada de la aplicación de esta norma va a ser litigada ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Así que los que están en el interior, prepárense, las que están en el interior, prepárense, porque todas las cuestiones derivadas de o los sumarios, o sea, o las infracciones administrativas que luego se judicialicen, o las cuestiones de amparo, o las cuestiones litigiosas que deriven de este marco regulatorio, van a tramitar en sus respectivas jurisdicciones, y no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay un artículo que yo ya le veo algún problemón en términos jurídicos, y esta cuestión fue planteada en su momento en la Cámara de Diputados, pero no fue atendida, por decir así, que es que hay en el artículo 12 se delega en la agencia ARICAME la posibilidad de crear tasas de fiscalización. Así que los que sabemos algo de derecho tributario sabemos que esto en realidad es una delegación que puede llegar a tener planteos en términos constitucionales, tratándose de una normativa que no entró por la Cámara de Diputados, sino que ingresó por la Cámara de Senadores y luego pasó a diputados. Esto es que no hizo el recorrido que debió hacer para legitimar el ejercicio del poder tributario en ese caso. Y que además hay ciertos niveles de poder tributario que no se pueden delegar ni en el Poder Ejecutivo y mucho menos en agencias descentralizadas del Poder Ejecutivo. Así que ahí veo un problema en eso, veo un problema en los montos de las tasas, veo un problema en la negación, digamos, de concesión de licencias, veo problemas en la judicialización penal, en el caso que la justicia penal no entienda cómo funciona este sistema, y ahí nos veo a todos nosotros y nosotras dando la discusión, digamos, para defender que no estamos hablando de delitos, sino de un nuevo sector productivo que viene a atender una demanda muy fuerte que hay en nuestro país, y que hay que entender el cannabis medicinal como lo que es, o sea, el cáñamo como una planta que no es delito del vamos, y el cannabis medicinal como una sustancia psicotrópica controlada más, como tantas otras que tenemos dentro del sistema farmacéutico en el país, y que no son per se delito. Bueno, creo que más o menos les expliqué todo. Quedo a disposición de ustedes por cualquier duda que puedan tener, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerles a los expositores o algún comentario para hacer.
Hola, ¿qué tal? Bueno, primero les quería agradecer a Victoria y a Pablo por haber explicado tan claramente cada una de los temas sobre los que hablaron. Yo soy Fausto y trabajo en Defensoría Federal. Me acuerdo de mi primer caso de tenencia para consumo, lo trabajé con Pablo, que es el que me enseñó. Y ahí empecé a ver cuáles eran todos los conflictos que había en relación a la gente que consumía, que lo hacía con fines medicinales. Particularmente era el caso de una persona que tenía 300 gramos de marihuana, y cuando vino y tuvimos la primera entrevista, yo tenía 19 años, no sabía bien cómo era toda la cuestión, y el tipo este tenía unos 40 años, y lo que me explicó es que él fumaba todo el día porque era la forma en que se tranquilizaba y bajaba el estrés. Y bueno, logramos que esos 300 gramos, que muchas veces llevaba a una tenencia simple, que es una pena un poco más grave, termine en un consumo personal, pero esta persona tuvo que hacer un tratamiento médico para resolver un problema que en realidad lo que él consumía era lo que le daba la solución, o sea, eh, una cuestión de no creer. Así que bueno, nada, Pablito, yo te tengo muy agradecido todo lo que me enseñaste. Les quería hacer una consulta porque estoy trabajando una cuestión en la Defensoría para ver si tuvieron un caso similar. Hace poco me llamó un detenido, me explicó que, bueno, era muy ansioso, que él bajaba la ansiedad fumando marihuana cuando estaba en libertad, y que ahora le estaban dando ansoprasol, una cuestión así, un ansiolítico para calmar la ansiedad. Entonces, bueno, ahí se me ocurrió, porque estoy bastante en tema con el tema de Reprocan y demás, ver si podíamos hacer una especie de junta médica con los peritos de EGN, con un médico de Reprocan que conozco, que hablé para ver si podía unirse ad honorem, para, bueno, evaluar si le recetaban, o sea, primero si el médico de Reprocan lo podía inscribir gratuitamente, si así lo consideraba, después si podían hacer un informe en conjunto con el cuerpo de peritos, y si estaba todo ok, hacer una presentación para que le provean gratuitamente el cannabis medicinal dentro de la unidad. Obviamente cuando hablé con el asistido le dije, no te van a dar los cogollos de porro para que lo fumes, pero bueno, una de esas te viene bien, y estaba contento. Así que bueno, si tuvieran un caso parecido, recuerdo hace poco que salió un fallo de la Corte Suprema que se llama Bustos, que obliga a una obra social a proveerle aceite de cannabis medicinal a uno de los afiliados. Así que bueno, esa es una de las preguntas. Y si se les ocurre alguna cuestión que se pueda hacer en esto que recién se está tramitando. Y después, en línea con lo que decía Pablo, que cuando se presentó ante la Corte, salió un fallo también hace poco de casación en el que una persona que fue víctima de un robo de sus plantas pidió la devolución, y le dijeron en un principio que no, después que sí, entonces lo estuvieron discutiendo, y cuando llegó a la casación de provincia, Ricardo Borinsky dijo no, no está inscripto, así que no se las pueden devolver, y después el voto de los otros jueces explicó por qué esta persona no tenía ninguna necesidad de inscribirse en Reprocan para tener las plantas con fines medicinales. Básicamente también era un caso de laboratorio bien extremo, de una persona que tenía un cáncer en nivel muy avanzado, y no iba a llegar a hacer el trámite administrativo antes tal vez de morir, y que hacer todo eso iba a implicar en definitiva una agonía para la persona que lo tenía que reclamar. Bueno, eso es un comentario aparte. Hola, Fausti, ¿cómo estás? Acá estoy. Bueno, gracias por las palabras. Del caso puntual no me acuerdo, sí me acuerdo de haber visto así un montón juntos. Mirá, ¿sabés que la otra vez lo estábamos ahí intentando averiguar? En principio por ahí Vicky tiene algún dato. Hasta la información que tengo yo, no hay ningún caso que se haya autorizado para autocultivo en la cárcel mediante el Reprocan. Pero si vamos a lo exclusivamente técnico y teórico, es el domicilio de la persona, y podría pedir una persona detenida que se la autorice a autocultivar con fines medicinales en su domicilio, consecuentemente por ese periodo la cárcel. Sinceramente imagino, no una respuesta positiva, pero la respuesta positiva no podría estar dentro de los márgenes de la ley, porque la ley no aclara nada al respecto, porque partimos de la base que estamos hablando de una medicina, pero bueno, sí sería extremadamente difícil. Sí se podría plantear lo que vos decías en cuanto a que a esa persona se le provea
del aceite, las cremas o los elementos vaporizadores directamente, y entiendo que por ahí desde la estrategia, si lo que queremos en realidad es cumplir con el derecho a la salud, sería mucho más efectivo, imagino yo. Porque por lo menos a mí lo que me pasa es que desde la Defensoría no solo estamos en el aspecto civil y penal, sino que también colaboramos muchas veces con la inscripción al ReproCam. Ahora quizás no tanto, porque ya se habilitó hace un poquito más de un año, ya es como más sencillo que la gente lo conozca, pero al principio como que eran constantes los pedidos de no me sé anotar en el ReproCam. Como es una defensoría multifuero, digo que es bastante puertas abiertas, y la verdad que el trámite tarda bastante. Entonces imagino yo que si directamente lo peticiona una persona y el domicilio es dentro de un complejo carcelario, puede llegar a tardar muchísimo más. Lo veo difícil. Sí lo veo más fácil la otra opción, como decías, tratarlo como una medicina y mediante un amparo o hasta quizás por un habeas corpus, hablando por un habeas corpus correctivo, una función del derecho a la salud, peticionar esa medicina puntual que tendría que ser el cannabis medicinal. Y respecto al otro del fallo de casación que decías, es interesante, y también es interesante analizar la inscripción voluntaria o no voluntaria. Por ahí también desde mi parte le puedo preguntar a Victoria, que ella estuvo súper presente en lo que fue en las cámaras de la ley que terminó saliendo ayer, si hubo algún tipo de planteo o discusión respecto a por qué dice voluntaria, cuál fue la intención de que diga voluntaria, si esto realmente pasó como un error o fue a propósito que sea voluntaria, porque el hecho de que sea voluntaria parecería que da la razón a este tipo de situaciones de sé que es una medicina, sé que no tengo tiempo, voy a hacer un trámite. Digamos, todos sabemos que la Argentina no se caracteriza por los trámites veloces, ¿no? Entonces, imaginémonos si estoy encima en esa situación de agonía o de enfermedad de avance rápido. No sé si Vicky, vos ahí se debatió el tema o algo. Bueno, sí, varias cosas para decir sobre esto. A ver, primero, hay un dictamen de Casal, del procurador, que yo no comparto para nada, donde se discutía por el caso de una persona que tenía un porro abajo del colchón en una cárcel. Ahora no me acuerdo el fallo, me acuerdo la postura, donde en realidad lo que él hablaba es que esto no había intimidad en la cárcel. Entonces no estaba el ámbito de reserva del 19. Entonces este es un problema, que es que vos le das cannabis en forma de cigarrillo o de flor, y la postura de la procuración es que eso de alguna manera está en un espacio de acceso a terceros, y entonces excede la lógica del fallo Arriola. Yo pienso igual que Pablo, porque de hecho conozco casos de gente detenida que ya está inscripta en ReproCam, o sea que la inscripción no me parece un problema. Sí me parece que lo que habría que darle a esa persona es otro tipo de derivado que no sean flores. Que eso me parece más fácil de entender incluso. Pienso, una ONG, por ejemplo, podría abastecer a alguien que esté en detención, por ejemplo, o alguien detenido que ya se abastecía con aceite casero que se hacía en su propia casa, que estos son algunos de los casos, bueno, que se le sigan haciendo ese aceite y se lo lleven en la visita, y esto se le permita, con ReproCam. O sea, esto me parece la forma más viable. Me parece un derecho que hay que pelear. Y ojalá, Fausto, lo puedas pelear y lo ganes. Ojalá. Yo no, porque no me metí con el tema que habló Pablo, pero les voy a ampliar ahora que me diste un poquito el pie. La provincia de Buenos Aires tiene 2 fallos y la Nación tiene un fallo, que a ustedes les interesan en términos de uso medicinal, ReproCam, no ReproCam, concepto de estupefaciente respecto del cannabis medicinal. En Buenos Aires está el caso de Tití, que es el caso que nombró Fausto, que aunque ustedes no lo crean, no es un caso de laboratorio, en realidad es un señor que tiene cáncer nasofaríngeo con metástasis pulmonar, que tenía 4 plantas en su casa, se las roban, hace la denuncia, llama al 911, encuentran un auto con plantas, y él va al día siguiente a la fiscalía, pide que se las devuelvan, y el fiscal que las secuestra y que toma intervención a partir del llamado de él, no se las quiere devolver. Entonces él va al juzgado de garantías, porque la provincia de Buenos Aires tiene juzgado que oficia de contralor, y la jueza de garantías en su resolución lo transforma en imputado. O sea, a la víctima, con la información que la víctima había dado, dice, bueno, este señor estaría haciendo algo sospechoso, y ratifica el secuestro por parte del fiscal y le rechaza la devolución de las plantas. Es ahí cuando él
consigue entonces al defensor oficial, porque él había llegado a garantías con el patrocinio letrado de la Defensoría del Pueblo, porque claro, era víctima. Pero cuando la jueza lo transforma en imputado, y sin notificarlo el 60, o sea, de lo que sería el 273 y 79 en el código de ustedes, para que se entienda, entonces es que él, bueno, se apoya en la Defensoría Oficial, y el defensor oficial recurre el fallo y se va a la Cámara. La Cámara de Apelaciones de Junín, sin meterse demasiado con el cannabis medicinal, equipara la situación de Tití al caso Natividad Frías de aborto. Si alguno lo conoce, es el leading case. O sea, lo que dice es, una persona que tiene un problema de salud va al Estado para que le protejan, le resguarden ese acceso a salud, y el Estado lo criminaliza sin otro cauce de prueba independiente, en una lógica de sospecha solo por la información que él da. Por ende, esto es afectar todos los derechos humanos, la causa si no puede iniciar, el señor no puede ser imputado, devuélvanle las plantas. Se las devolvieron, podridas, pero se las devolvieron. Ahora, el fiscal de Cámara no se quedó tranquilo e interpuso un recurso de casación, que es el que nombra Fausto. Se va a casación provincial y en la sala quinta, integrada por Boriski con este voto, y por Violini y Carral por el otro lado, los tres jueces comparten en ratificar por diferentes argumentos el fallo de Cámara. Pero la diferencia está que Boriski dice, el señor, si no se inscribió hasta ahora, debe inscribirse en el ReproCan, lo toma como una obligación, porque tiene la misma óptica que tiene el procurador Casal, de que esto no está permitido, sino solamente para casos de inscripción puntual, como excepcionales. Y en cambio, Violini y Carral dicen, derecho a la salud es derecho a la salud, es ejercicio del derecho a la salud, con o sin ReproCan. No hay lesividad para el bien jurídico tutelado, lo que hace el señor es resguardar sus derechos, punto. La situación de salud del señor nunca fue puesta en duda, no es que está en duda el uso medicinal, listo, no lo moleste más, y dice, incluso retan al fiscal de Cámara diciendo que el recurso es improcedente en términos formales, y que el único fin que tuvo es obstaculizar el ejercicio del derecho a la salud al señor. Ese es el fallo más reciente, que es el de González, que yo ahí se lo compartí a Silvina para que lo puedan tener ustedes. El fallo anterior es el fallo de Adriana Funaro, en el que yo fui defensora, donde sin ReproCan, porque el ReproCan no existía, se reconoce el uso medicinal y la falta de afectación al principio de lesividad. O sea, no hay afectación al bien jurídico tutelado, no se cumple el principio de lesividad, por ende no se puede perseguir a una persona que está haciendo uso exclusivamente medicinal de la planta de cannabis. Y ustedes tienen un fallo maravilloso de la Sala Primera del Tribunal de Casación Federal, de la Cámara de Casación Federal, con un voto que me encanta, de la doctora Ana María Figueroa, pero en realidad los tres votan, Petrone, Barroetaveña y Figueroa, solo que el de ella me parece que es realmente destacable. En el caso Gago y López, que es un caso que viene de la Justicia Federal de Jujuy, son dos cultivadores, usuarios medicinales, que estuvieron 1 año presos, que fueron juzgados por infracción al artículo 5º, inciso A, y no me acuerdo si el C, pero la A seguro, y ellos esta actividad la hacían en 2018, o sea, no había ReproCan, no había, bueno. Y lo que dice, fueron absueltos en el juicio oral, destacadísima actuación de Andrés Reynoso, que es el defensor federal de Jujuy, en ese juicio, y recurre, sí, ahora se los comparto también el de Gago López, recurre en casación, y lo que dice la Cámara de Casación Federal es que el cannabis medicinal no puede ser estupefaciente en los términos de la ley penal. Ese es el voto de la doctora Figueroa. O sea, dice, tiene una lógica distinta. Directamente tiene que pensarse de otra manera. Le estoy diciendo a grandes rasgos, el voto, el fallo por supuesto es mucho más extenso, pero les sirve a ustedes de base si tienen que defender algún caso puntual, porque están muy bien fundados estos casos. Tienen el federal y este otro. El fallo Bustos acompaña, es un fallo de corte, pero que acompaña una línea, una tradición de mucho tiempo, ya de casi 5 años, de fallos federales y locales, en que se reconoce usos terapéuticos de cannabis en niños, niñas con problemas de salud gravísimos que necesitan aceites para importar, importación de aceites o derivados. Y en todos los casos son juicios, son amparos contra obras sociales, y en todos los casos les han dado la razón, porque son todos casos extremos, donde ya los amparistas acreditan de una, que digamos desde el vamos, la patología, la necesidad del cannabis medicinal, la mejora en salud con el uso de cannabis, tienen médicos que acompañan, son fallos que en general se vienen ganando. Y acá lo que pasa es que llega uno a la Corte, y la Corte entonces se expide por primera vez acompañando este criterio que ya tenían los tribunales inferiores en general.
En corte igual hay otros 4 amparos que no se trataron, donde se plantean cuestiones sobre cantidades de plantas y esto que veremos, bueno, si eventualmente se tratan, qué postura adopta la Corte en esos casos. Perdón, quería hacer un comentario en relación a lo que dijo Pablo. Se me ocurre una variable para la persona que está detenida que tal vez podría ser la inscripción en ReproCan, pero no bajo la figura del autocultivador, sino que sea un tercero quien lo provea, ¿no? Que puede ser tanto un cultivador solidario como una ONG cuando estén habilitadas. Y ahí Claro, tal vez ese es lo que decía Victoria, digamos, que lo que no entre para no generar temores en este momento de desinformación total, que digamos que lo que no entre sea algo que la persona pueda llegar a tener la opción de fumarlo. Digamos, una vez que lo que entre sea directamente la crema o un aceite, es mucho más fácil que tenga un común denominador en el entendimiento de medicina, y ahí sí sería mucho más fácil, y entiendo que desde nosotros como defensores tenemos que buscar lo estratégico, lo rápido y lo mejor para el cliente, no el lucimiento personal de ser el primer caso de autocultivo en, no sé, el complejo de Seiza. Y si vamos a lo estratégico, eso sería lo más sencillo. clarísimo. ¿Alguna otra consulta o comentario? Hola, una pregunta para Victoria. Vicky, ¿cómo estás? Te quería preguntar lo siguiente. Vos hablaste de 3 formas de abastecerse de cannabis, de aceite de cannabis, y me quedó esta duda porque dijiste que los 2 lugares que están produciendo, que es Santa Fe y Jujuy, solo es para ciertas enfermedades como la epilepsia refractaria. Entonces, una persona que es recetada de cualquier otra enfermedad, ¿a dónde recurre o quién le provee ese aceite de cannabis? El tema es, las 2 provincias están haciendo tipos específicos de derivados. Jujuy porque cultiva determinada variedad genética de planta, no cultiva todas las variedades, y Santa Fe porque lo que produce es a través de una molécula que importan, y es específica, o sea, la materia prima la importan, no la cultivan, y es específicamente una. Entonces, ellos producen aceites ricos en CBD que están específicamente indicados para lo que es epilepsias refractarias o patologías muy puntuales. Pero todo lo que es, por ejemplo, dolor, cáncer, que requiere niveles de THC más altos, hoy en Argentina no se producen. Entonces, una persona que necesita y no le da el Estado provincial, ni tampoco puede adquirir los 2 productos comerciales que se venden en farmacias, que también son CBD, o se inscribe en ReproCan y autocultiva, o le cultiva a un cultivador solidario en esta categoría que recién decía correctamente Fausto, o sea que vos seas el paciente y el otro sea tu cultivador, o recurre a una ONG que esté inscripta en el ReproCan y que las ONG pueden abastecer hasta 150 pacientes cada una, en principio. O sea, forma parte de esos 150 pacientes abastecidos. Por ejemplo, Rosario, en Santa Fe está UPAC, por ejemplo, como una de las del interior, que está Ciencia Sativa también en Río Negro, o sea, hay en distintos lugares del país. Pero digamos, hoy es eso. Quizás dentro de unos años, con este marco regulatorio que empieza ahora, haya producción privada de aceites con THC, como hay en otros lugares del mundo, y la gente con otras patologías pueda obtenerlas en farmacias, digamos, o como preparado magistral a medida. Eso tampoco hay que descartarlo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Saludos, Nati. ¿Yo te puedo hacer una pregunta a vos, Victoria? Sí, claro. Ya que estás con muy claro el tema sobre la industrialización. En los otros países, en Uruguay, en Estados Unidos, en Canadá, una vez que el proceso de industria está asentado, ¿bajó la cantidad de autocultivo o siguió y sigue en pie? Bueno, a ver, países que tienen legalizada la industria, regulado el mercado, para que se entienda, Uruguay y Canadá.
Estados Unidos no lo tiene regulado a nivel federal, de hecho la FDA no habilita productos en base a cannabis, pero como ellos tienen un sistema republicano muy fuerte, lo que sí hay son 18 estados que regularon puertas adentro, digamos, dentro de sus fronteras para todos los usos, y 30 y pico, no me acuerdo si son 37, pero una cosa así, que tienen regulado el uso medicinal. O sea, dentro de esos 37 están los 18 que liberaron para todos los usos. Entonces, en esos casos, tanto en Canadá como en Uruguay, como en Estados Unidos, el autocultivo sigue regulado, porque, o sea, está también previsto como vía de acceso. ¿Por qué? Porque hay personas que necesariamente la única manera que van a tener de atender su salud con cannabis va a ser cultivando genética específica de planta que les sirva para su patología. Y el mercado no te va a producir el cannabis a medida. Este es el tema que pasa. O no te va a producir una mezcla de blends, por ejemplo. O quizá no te produce a la velocidad que vos necesitas las diferentes genéticas en el caso que te hagas refractario a la cepa. Y esto pasa. Entonces, como la medicina canábica tiene características muy específicas que no se parecen a otras medicinas, es que los países que regulan todas las vías de acceso. Israel, por ejemplo, que es el país pionero en esto, tiene regulado un sistema de cultivos, tiene regulado un sistema también, un nivel de cultivo privado muy restringido, y dispensarios donde se hacen derivados o extractos a medida de cada paciente, más allá de lo que tienen las farmacias, etc. Canadá tiene un límite de plantas que se pueden cultivar en forma privada, y Uruguay también. Acá habría que hacer lo mismo. Y Estados Unidos, bueno, los que tiene liberado todo, y hay de todo, que se puede comprar en todos lados o se puede hacer en cualquier lado. Y no, a ver, el avance del mercado redujo el autocultivo para algunos casos y no lo redujo en otros, porque el mercado ilícito del cannabis de uso adulto recreativo es muy grande también. Entonces el problema está no en el mercado ilícito del medicinal, que ese prácticamente no existe en los países que regulan, sino en el otro mercado, que ese es el que no baja nunca. Digamos. Entonces, que es el mismo tema que tiene Uruguay. O sea, nosotros, ese sería el problema que enfrentaríamos, pero hoy Argentina no está regulando otros usos de cannabis que no sean los medicinales. Gracias por la respuesta, un lujo. A vos, Pabli. Bueno, ¿alguien más que quiera hacerme alguna consulta o un comentario? Sí, yo quería consultar algo. Hola, ¿cómo están todos? Hola. La mesa, Yelén. Siguiendo con la línea que estaba hablando Victoria, por ejemplo, hace poco hubo un caso de una chica en Quilmes que cultiva para sus hermanos y además sus ingresos son la venta de cogollos o de flores. Entiendo el tema del tecnicismo desde que tenemos como la ley penal respirándonos en la nuca. Me gustaría saber, creo que Pablo mencionó que también estaba en el foro civil, si había alguna manera de plantear defensas en el que se pueda reconocer como el trabajo que ya es, ¿no? Porque mencionan esta figura de cultivador solidario y nada, resulta ser un ingreso que mantiene una familia, y ahora la piba capaz no está en la casa y esas dos personas que mantenía no tienen más ese ingreso. Entonces, debe ser algo bastante común, calculo, o no más, no sé, que se crucen, pero desde la defensa, ¿cómo se puede plantear, o si hay alguna manera de empezar a reconocer como trabajadores y no como cultivadores solidarios? Porque esto mismo, no están regalando, sino que están vendiendo. Teniendo en cuenta el marco en el que estamos y dentro de las herramientas que hoy tenemos, ¿cómo se puede plantear soluciones de ese tipo? O soluciones para esos inconvenientes. Puede ser complicado. Bueno, no, a ver, es que ese es el delito de Claro. libro, de manual. El delito es vender estupefacientes. Y el cogollo es eso. Este es el problema. Ahora, una cosa es ser cultivador solidario donde no hay ningún tipo de intercambio comercial. Esto es el cultivador solidario. No puede haber intercambio comercial. Otra cosa es el usuario medicinal o el cultivador solidario para usuarios medicinales, que
hay herramientas para defenderlo por donde lo mires en términos de derechos humanos. Ahora, si vos querés hacer un planteo en términos de derechos humanos con respecto a alguien que lo que está haciendo es una actividad comercial, se complica muchísimo. Porque eso es expresamente lo que la ley penal pretende evitar. Entiendo. Es exactamente eso. Yo creo que en ese caso, forzándolo muchísimo, hay alguna cuestión por ahí de eximente de pena, teniendo en cuenta situación de vulneración de derechos previa, teniendo en cuenta el colectivo de qué se trata, el sector social, hay alguna cosa, pero es un eximente de pena, no es lo mismo discutir esto que discutir no, si es delito o no la actividad que ella está haciendo. Y lo otro que se puede discutir, pero que para mí es una batalla que no es prácticamente imposible de ganar, es discutir el riesgo en la salud pública de vender a una persona adulta que sabe lo que compra para su uso privado. Pero bueno, creo que esto alguna vez algún que otro defensor lo ha planteado, y los tribunales nunca han hecho, digamos, se han hecho eco de esta lógica. Porque en definitiva se trata de esto, no es que le vendo a un nene de 10 años una droga, o sea, para que se entienda, sino que es una persona adulta que va a hacer un uso privado de algo dentro de sus derechos, y va y lo adquiere en un lugar. Pero la realidad es que como eso es expresamente lo que está prohibido o penado por la ley y lo que el sistema penal pretende evitar, es muy difícil defenderlo desde la lógica del derecho a hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo generalmente cuando hablo con gente que trabaja o que está en el movimiento canábico? Cooperativícense, organícense, hay un nicho para que ustedes participen de la cadena productiva una vez que se regule esta ley. Peleen ese espacio, pero en los términos formales, regulatorios. Peleen ese espacio, peleen el espacio del cooperativismo que la ley 27669 les da expresamente. Hay cooperativas de 3 personas hoy dentro de la estructura LINAES que se pueden armar. Bueno, organícense, pero igual, aunque se organicen, ninguna de esas cooperativas va a estar habilitada a vender cogollos. Esto no va a pasar en nuestro país. Tiene que regularse íntegramente la marihuana para que pase esto. Y eso hoy no está en discusión. Entonces, o se cambia toda la ley y se regulariza toda la marihuana, que es legalización y regulación para que se entienda, a la canadiense, a la uruguaya, o lo único que van a poder hacer en la cadena productiva es medicinal o cáñamo. No es lo mismo que lo que vos me contás que estaría haciendo esta persona. No sé, ¿Puedo hacer Victoria, un ¿qué opinás aporte? vos? Ah, perdón. Yo creo que la diferencia a futuro, el caso por ahí, si de laboratorio va a pasar, que en realidad no es de laboratorio porque de hecho está pasando, es qué pasa con la persona que vende aceite o cáñamo. Ahí sí es distinto. Bueno, Pero ahí el si cogollo me es parece que no es el cáñamo, ejemplo. claro, si es cáñamo te defiendo a muerte que no es estupefaciente, o sea, hay que discutirlo eso. No, y de que de hecho último será una infracción laboral, digamos, que la persona lo vende en negro, fuera del mercado, sin tributar, supongamos, ¿no? será Si lo administrativo, vende claro. Claro, es un tema administrativo, pero me parece que hoy por hoy estamos lejos de pensar que el cogollo vendría a ser lo mismo que el En esa, aceite y el cáñamo. sí, en esa línea Córdoba tiene 2 casos que diferentes. El de la clínica Laje, que fue el primero, que hubo fallo favorable a los imputados, pero me parece que el argumento no tenía que ver con cannabis, y hay otro que está en este momento, hubo sentencia, que es el de Milena Pozo, Milena Doso, no me acuerdo el apellido bien de esta persona, que no tiene defensa oficial. Por eso conozco el caso, pero bueno, que ahí lo que se discutía era una persona que indicaba aceites, aparentemente, y que era psicóloga, o sea, no era médica, y hay una paciente que lo que denuncia es que tuvo un problema de salud a consecuencia de ese aceite que le vendieron, le indicaron una cosa así, y ahí está la cuestión de salud. Entonces a ella no se la condena por una infracción a la ley de drogas, sino por una infracción del artículo 200 en adelante. Ojo con eso, por ejercicio legal de la medicina y por recetar, indicar una sustancia con riesgo en la salud. Ojo que también esa parte del Código Penal está, y más allá de la ley de droga. Entonces también hay cosas que hay que tener cuidado porque están previstas, son también delitos, digamos, contra la salud pública, que funcionan, digamos, que operan, digamos, más allá de la ley de droga. En Córdoba, esa mujer tuvo una sentencia, pero una condena más baja, menor a la que pidió la Fiscalía, está recurrido
en este momento está en segunda instancia, digamos, habrá que ver ahí. Pero en el caso de la clínica Laje es interesante, porque el juez federal de Córdoba, que no me acuerdo, creo que se llama Augusto Fierro, el juez que falló en ese caso, mientras tenía a la gente presa y procesada por este tema y los aceites secuestrados, recibió un exhorto de un juez federal, creo que era de Catamarca o de San Juan, de otra provincia, que le exigía la entrega de uno de esos frascos de aceite para una pacientita, niña, que era la usuaria a quien estaba destinado ese aceite. Entonces ahí hubo una situación muy rara en la justicia, porque por un lado hay un juez federal reconociendo que esa sustancia era medicinal y que le servía a una nena, y por otro lado había otro juez federal metiendo presos y juzgando a las personas que hacían esa sustancia. Entonces ahí hay un fallo donde él tiene que resolver sobre eso, y medio que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero respeto, y manda los frasquitos de aceite a la otra provincia. Para que vean que no está fácil de ningún lado mirar este tema. Me gustaría hacer un aporte, ¿puede ser? Hoy por hoy hay un único club canábico con fines recreativos que se llama Jardín del Unicornio, que corre con la ventaja y también en su momento la desventaja, que los allanaron en 2012. Es un grupo de personas que tenían una imprenta en provincia, empezaron a autoproveerse a ellos mismos, se enteraron que tenían una causa, que los iban a ir a allanar. El día del allanamiento llamaron a toda la gente conocida de la movida que los bancaba, juntaron un montón de personas, entonces no se los llevaron detenidos. Un poco por la presión social sirvió para que, en definitiva, el juez los desvincule de la causa, se la cierre, y ellos con ese papel, diciendo estamos sobreseídos, nos dijeron que no es delito lo que hacemos, dijeron vamos a seguir haciéndolo. Y Nermi, que es la dueña, lo que siempre propone, ¿sí?, es esto de que ya existe el cultivador solidario como trabajo, ¿sí?, y que ahora de pronto, bueno, hay algunos mecanismos legales como para justificar lo que se hace. Las posibilidades, como dice Victoria, es organizarse bien, ¿sí?, porque el Jardín del Unicornio hoy son 20 y pico de socios, no es que cualquier persona pueda acudir, tenés que estar recomendado y demás, pero tienen su speech armado, como para que si les vuelve a caer un allanamiento, ellos digan, ya en su momento nos dijeron que no era delito, hoy somos más personas, pero seguimos haciendo lo mismo solo para más personas, y cobran una contraprestación para eso, porque no es gratis, tienen empleados que le pagan una suma determinada en negro, porque como lo que hacen no es legal todavía, no los pueden blanquear. Entonces, bueno, y además le demanda muchos recursos y tiempo tener su plantación y proveerle a la gente. Entonces, ellos están organizados de una forma, cuentan con la ventaja de que los vincularon en su momento, y además, perdón que lo diga, pero tienen unos unos ovarios enormes, Nermi, por lo menos. Entonces, la chica esta los planteó que podría... Sí. Sí, no, te quiero hacer una acotación sobre eso. Ojo con esto que vos estás diciendo, ojo. El caso del Jardín del Unicornio es muy particular. Primero, porque el fallo, eran 59 plantas lo que tenían, el fallo es de Sergio Torres. Él lo que hace es, lo encuadra en Arriola, digamos, no se mete con la cantidad de plantas, respeta el ámbito de intimidad y reconoce ese ámbito de intimidad porque no había venta de ningún tipo, y eso es así, ¿no? Ellos no vendían nada, y entonces es un fallo de primera instancia, no pasó por ninguna cámara y es de un solo juez. El jardín está en Capital Federal, donde atiende Dios, eso también entiéndalo, donde es la justicia más progresista dentro de lo que se puede entender, la parte federal, el interior o sea, fuera de lo que es Buenos Aires es mucho más complicado la justicia federal, y ellos además están en una sede que es bien, no me acuerdo si es una casa protegida porque es una casa reconocida como patrimonio histórico de la ciudad, o como patrimonio, porque no me acuerdo si vivió alguien que fue víctima en la última dictadura, o si es una persona famosa que vivió ahí. Bueno, están en un inmueble que tiene una característica específica, pero además ellos y tienen mucha visibilidad política y condiciones económicas y técnicas para defenderse en caso de que les pase algo. Pero replicar esta experiencia en un barrio del conurbano, o decir esto, úsenlo como ejemplo, como está pasando en Instagram, que hay Instagramers hablando de armen clubes en los fondos, en los costados de Rosario, o en el fondo de Salta, me parece un mensaje muy complicado, y me parece van a ir presos muy fácil. Sí, estoy recontra de acuerdo con una ley de clubes, y estoy totalmente de acuerdo con la lógica de los clubes,
pero los clubes que funcionan en Uruguay y funcionan en España, y en Uruguay regulados, y en España con esto que decís vos, Fausto, con un hueco, un gris dentro de la normativa, de la que se han aprovechado en la década del 90 para empezar a armar estos clubes. Y que, no, digamos, que funcionan de forma bastante complicada, que están castigados por los fallos del Tribunal Constitucional, no están reconocidos, y que depende de la comunidad autónoma donde están, van presos o no van presos. Las comunidades autónomas más progresistas, Cataluña, el País Vasco, tienen un montón de clubes, casi 600 hay en España, las comunidades del sur son permanentemente criminalizadas. Ahí es donde se ve la desigualdad de clase, que es lo que yo estoy tratando de poner de relevancia en términos de vivir en la ciudad de Buenos Aires, ser clase media, que armar un club en un barrio, digamos, más vulnerado en otra parte del país, o mismo el conurbano. Pero hay gente intentando armar clubes acá y los arman como asociaciones civiles, no tienen fin de lucro, y lo que se paga es una cuota social, y lo que se le exige a las personas que se asocian es que tengan ReproCan. Entonces, de esa manera lo que se hace es un cultivo común en un espacio privado, no publicitado, no hay venta al público, hay un número de socios fijo, que no te puedes hacer socio un día y al otro día irte. Los socios no pueden vender, firman reglamentos, no pueden revender, no pueden, o sea, es para su uso personal, y tienen que tener ReproCan al día para mantener la membresía. Entonces lo que hace el club es, cobra una cuota de mantenimiento, y la única persona que cobra sueldo es un empleado de la asociación civil en calidad de cultivador o especialista, digamos, en el cultivo. Pero no hay una ventanilla con venta al público. Esa es la gran diferencia. El Jardín del Unicornio no tiene un cartel vendo cogollos y la gente va, no funciona con esa lógica. Que es la diferencia con el ejemplo que está contando esta chica. Entonces es difícil, digamos, decir que esta es una experiencia que pueda ser replicada tranquilamente en otros lugares. Me parece que en eso, o sea, si empieza a replicarse así, lo vamos a tener nosotros muchísimo más trabajo seguro, porque es muy difícil que la justicia penal lo entienda como otra cosa que una boca de expendio, organizada. Es más, asociación ilícita, o sea, si se entiende, varias personas que venden estupefacientes, es complicado. Igual yo estoy absolutamente de acuerdo que tiene que haber una ley de clubes en Argentina, que sería una manera, incluso controlada, en favor de la salud, de que la gente acceda a lo que quiere consumir, de manera que no lo haga ni en la calle ni en cualquier lado, y de calidad. O sea, que es una lógica en reducción de riesgos y daños, es exclusiva para adultos, o sea, es mucho más útil como sistema de control que lo que hace hoy el Estado con la ley penal. Se recuerda más la salud pública con un sistema de clubes de acceso adulto que lo que hace hoy el Estado con la ley penal, y digamos que deja el mercado ilícito a la que te creaste, digamos, a la buena de Dios, que es lo que pasa hoy, ¿no? Hay prensado de muy mala calidad y hay cogollo de buena calidad en ese mercado ilícito. Pero el prensado tiene algún grado de riesgo mucho peor, digamos, que el cogollo cultivado como corresponde. Perdón la interrupción, Fausto. No, igual está perfecto. Explicaste, advertiste todo. De hecho, Nermi, cuando hace la explicación, dice: nosotros llegamos a esta instancia hoy después de tantos años, pero sufrimos un allanamiento. Yo vi cómo revisaban mis cosas, cómo me abrían el cajón de la ropa y tocaban todo lo que tenía y se llevaban lo que querían. Entonces, lo que quería decir es, ¿existe la posibilidad? Sí, poder se puede, en principio no se debe, y si se hace, hay que hacerlo con algunas protecciones, porque si te judicializan, vos tenés una prueba como para presentar. Y la otra posibilidad es la que decías vos, Victoria, en el marco de lo que sería la ley de cannabis medicinal, que encima no prevé que el cultivador solidario, porque además de las asociaciones civiles también están los cultivadores solidarios con quienes se vinculan los que son usuarios de cannabis medicinal. La ley no prevé que se haga de forma remunerada, entonces también están en un gris que será un gris con una sanción administrativa. No, seguramente al principio sea con una sanción penal hasta que esto ande. Pero porque también... porque es una ley de acceso, ese es el problema. No es una ley de regulación del mercado. Por eso no regula que sea remunerado. Porque la 27350 es una ley de salud, nada más, y principalmente de investigación. Entonces, claro, ese es el problema. Por eso esta nueva ley, que viene, digamos, a regular este mercado, con esta nueva ley sí hay una posibilidad de que gente que podría hacer esto
en forma remunerada se meta en una industria. El tema es que lo que después el ANMAT te habilita a vender. Por eso yo decía, ojo, porque ahí está el ANMAT. No es que cualquier persona cumple los requisitos del ANMAT para producir una sustancia de uso en salud. Y este va a ser el gran problema. Igual ANMAT, este año, esto me olvidé decirles en realidad porque ya no les quiero quemar la cabeza, pero el Ministerio de Salud de la Nación sacó la resolución 782 del 2022, que crea la categoría intermedia en el ANMAT. O sea, se crea la categoría, está medicamento por un lado, está medicamento herbario por el otro, y la categoría producto vegetal a base de cannabis es intermedia entre estas dos. Eso permite, esa nueva categoría, que productos en base de cannabis puedan ser registrados ante el ANMAT para su posterior comercialización sin tener que cumplir los requisitos que se le exigen a un medicamento, que son básicamente los casi 5 años de paso por las distintas fases de investigación. Un poco el tema de las vacunas aceleró, ¿no? Esta lógica de pensar que por ahí se puede producir medicamentos sin tanta fase, sin tanta cosa, igual sirven. Pero bueno, el cannabis tiene una lógica diferente, entonces se crea esta categoría intermedia, que también se está estudiando en Uruguay, para dar esa posibilidad a productores a registrar un producto que después pueda ser con trazabilidad, con calidad, y que el ANMAT pueda habilitar para ser comercializado sin ser ni el laboratorio ni Bayer, para que se entienda, sin llegar a hacer eso, y tampoco soslayando que el cannabis no puede tener el mismo tratamiento que la valeriana, digamos. Entonces se le da esta categoría intermedia. Lo que pasa es, bueno, recién esto se crea antes de esta ley 27669, entonces se creó de manera súper restrictiva y tomando como parámetro criterios europeos sobre qué es un psicotrópico. Entonces se le pone psicotrópico a lo que tiene más de 0,3 de THC y no psicotrópico a menos de 0,3 de THC, que es muy bajo. Dentro de esta categoría hoy no hay productos habilitados, digo esto para que entiendan, pero sí está la predisposición del ANMAT de habilitar en un futuro, incluso de modificar estos límites en función de que la nueva ley cree límites diferentes también, ¿no? ¿Qué Bueno, número esto es será la regulación de ANMAT? Perdón. en la 782 del 2022. Resolución del Ministerio de Salud. Está la 781 y salieron juntas en el boletín oficial. Una amplía el ReproCan y la otra crea la categoría intermedia de la ANMAT. Podría estarme fallando la memoria y que la resolución sea al revés, que la 781 sea la categoría intermedia y la 782 la modificación del ReproCan. Pero salieron juntas en el boletín oficial el mismo día, una al lado de la otra. Ahí les pasó Silvina el fallo Gago de la Cámara Federal y el caso de Titi González para que lo tengan. El de NERMI, el de Jardín del Unicornio, no lo tengo en papel, no lo tengo digitalizado para pasárselos la resolución de Torres en ese momento. Pero debe estar en algún lado colgada, calculo. Bueno, quedan 10 minutos. No sé si ahí por el chat Carlos está pasando la resolución 781 de este año. No sé si quieren hacer alguna consulta más o algún comentario. Bueno, Victoria, Pablo, las exposiciones estuvieron impecables. Muchas gracias. No sé si quieren hacer algún comentario más ustedes o acá en el chat los están felicitando. Bueno, gracias. Hay una aclaración al compañero que preguntó por un aceite que publicó, un aceite CBD Power. Sí. Este es el mercado ilícito de aceite al que hacía referencia Pablo. O sea, ustedes si entran a Instagram, entran a redes, van a encontrar de todo. Obviamente nada de eso está habilitado por ANMAT. Hay un producto que supuestamente viene de Chile que se llama Royal, que tampoco tiene habilitación de ANMAT y casi no tiene nada. Y las experiencias de los pacientes es que cuando cromatografían algunas de estas cosas, ni siquiera es cannabis. En otras sí es. Pero digo, hay de todo. Digo, no estoy diciendo que lo que es casero necesariamente no sea bueno. Al contrario, hay productos que son buenísimos, pero también puede pasar que no sea cannabis o que no tengan lo que dicen tener o que estén contaminados. Ese es el problema de que el Estado se corra de la regulación de ese mercado.
por eso está buenísima la ley que salió esta semana. Claramente la ley fue un avance de derechos. Para mí sí, vamos a ver cómo la reglamentan, ¿no, Pablo? Si no, vamos a tener que irnos a pelear también ahí. En 180 días vemos. Yo lo que creo es que la ley va a invitar a más gente, porque no sé, imaginémonos una persona adulta por ahí desconfía de que venga el nieto, un vecino con un producto que ella ve por la tele ilegal, para decirle que esta cuestión ilegal a vos te va a hacer mejor. Por ahí para una persona adulta parece poco creíble. Ahora que si esa persona adulta va a la farmacia y lo ve en la farmacia, va a pasar a ser creíble. Entonces, un producto que bien hecho es muy bueno y mejora la salud, siempre creo que va a ser positivo que se regule. Ahora bien, sí, siempre vamos a entrar en las discusiones de que la regulación puede llegar a complicar al pequeño y mediano productor, que fue el que creó esta revolución y el que empujó. Sí, estamos en un mundo capitalista y globalizado, que en eso es bastante complejo, pero yo entiendo que todo lo que pasó ayer y todo lo que está pasando a priori sería positivo. Cuanto más se conozca de una medicación que hace bien a la salud, siempre va a ser mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. Y también creo que anima al sector médico, porque me parece que el gran problema que tienen hoy los pacientes es que no encuentran suficientes médicos que los acompañen, porque el médico es como que si no está en una farmacia es muy difícil. Esto es lo que nosotros vemos de las quejas. Y también, si el Estado lo está regulando, por favor que el sistema de salud público se ponga al hombro este tema, porque hoy hay mucho más médicos del sector privado acompañando pacientes y eso también es prohibitivo para mucha gente. Eso con el ReproCan se ve, viste que la mayoría le tienen que pagar consultas de precios muy altos y eso es un obstáculo para acceder. Hay un mercado privado y hasta en ciertas situaciones gris en cuanto a la legalidad, veracidad del acceso al cannabis medicinal, pero bueno, que también va de la mano de esta no intención del propio Estado de empezar a debatir y charlar sobre el consumo recreativo. Pareciera que el propio Estado da estas pautas como las que explicaba Fausto recién, de decir, invito zonas grises con tal de no meterme en esa discusión. Claro, parece que es difícil dar el debate que nos merecemos. Ya pasó el del aborto, ya pasó el de matrimonio igualitario. Bueno, empecemos a dar el debate sobre esto en términos de salud y derechos humanos. Pero yo una aclaración, el ReproCan es un programa que se toma de un modelo canadiense. En Canadá cuando empieza había 300 pacientes inscriptos. Acá hubo 30.000 en los primeros 4 meses. Esa es la desesperación que tiene la gente para que la policía la deje de perseguir por el aspecto o para hacer estadística. O sea, este es el tema. Y eso no puede pasar. O sea, ni la policía puede hacer eso, ni la justicia puede avalar eso. Y el poder político tiene que dejar la hipocresía de lado y dar el debate que es lo que la gente le está pidiendo dar, que es, en general, regulemos todo. Este es el debate. Nos pongámonos de acuerdo si es eso lo que queremos hacer. Y liberemos el acceso para todo el mundo con cuidado en la salud. Sobre todo tratándose de una planta que no tiene un muerto en su historia. Y cuando tenemos regulado el alcohol, el tabaco, con miles de muertes atrás como sustancias de acceso legal. Entonces, esta es la parte hipócrita, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, ahí está mi parte militante. Bueno, de mi parte les agradezco a todos, les agradezco a la Secretaría de Capacitación y bueno, les mando un saludo para vos, Vicky, y bueno, estamos ahí en contacto y bueno, como yo lo digo siempre, sobre todo para la gente que es del propio ministerio, estoy para ayudar y digo para la gente que es del propio ministerio porque es más fácil por ahí localizarme, ¿no? Y si no, hoy por hoy también con las redes sociales también termina siendo sencillo, eso sí que para todo el que quiera, quedamos en contacto. Bueno, los saludo y les mando un beso y un abrazo para todos. Beso, Pablo. Yo hago lo mismo, me sumo al agradecimiento de Pablo. Muchísimas gracias a todos, sobre todo por la paciencia de escuchar a una defensora que viene de la provincia. Quedo a disposición, yo doy los cursos de capacitación en temas de cannabis en la DGN, no sé cuándo, si es que se hará alguna otra edición. Pero bueno, las invito a participar algunos si les interesa. Y muchísimas gracias Lucía, muchísimas gracias Silvina,
Muchísimas gracias, Mauro, a todo el equipo que, pese a todos los inconvenientes informáticos de hoy, sostuvo la transmisión y esta charla. Muchas gracias a ustedes también por participar. Bueno, muchísimas gracias. Damos por finalizado el evento entonces. Hasta la próxima.